Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición, es para nosotros un gran privilegio el poder compartir con cada uno de nosotros un mensaje de la palabra de nuestro Padre Dios. Esta mañana tenemos clara seguridad, clara convicción que la vida de cada uno de nosotros depende de el respaldo, la cobertura, la luz, la gracia, la gloria de nuestro Dios. De una manera especial, nuestro Padre administra el universo y dice la Escritura que Él está sentado sobre la redondez de la tierra. También dice la Escritura que sus ojos recorren, supervisan la tierra. También dice la Escritura que de nuestro Padre Dios es la tierra y su plenitud. También dice la Escritura que Él se inclina para observar a los habitantes de la tierra. Como usted se dará cuenta, la Biblia nos muestra, nos revela todo aquello que degusta, disfruta y goza el hombre, la mujer que vive conectado con su Creador, que está al pendiente de sus instrucciones, de sus mandamientos, que está atento a lo que nuestro Padre Dios anhela para vosotros. Pues esta mañana el Señor envía su palabra para cada uno de nosotros, pero también hacerle mención que cada una de sus peticiones que usted mencione, estaremos orando a nuestro Padre Dios antes que termine esta transmisión. Estaremos haciendo una oración especial pidiéndole a nuestro Padre que intervenga en cada uno de vuestros asuntos. Si tú quieres anotar tu petición, ahí en los comentarios estaremos integrando esa petición al reloj de oración de la iglesia. Y un equipo de intercesores, agradezco a Dios por nuestros hermanos que tienen esa disposición, que en diferentes horas del día nos apoyan con cada una de las peticiones que llegan a la congregación y se clama, se intercede y tenemos clara seguridad que nuestro Dios interviene enviando la pronta ayuda, el pronto auxilio, porque nuestro Padre Dios es un Dios misericordioso que escucha la voz de sus hijos, escucha el clamor de su pueblo. Las Sagradas Escrituras dice que la oración eficaz del justo tiene poder. Así es que tengamos confianza, nuestro Padre Dios interviene en vuestros asuntos. Pues vamos a abrir la Biblia en esta preciosa mañana y vamos a considerar un relato que nos muestra la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y de ahí vamos a considerar el mensaje, el consejo que el Señor otorga para nuestra vida en esta mañana. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel, al otro lado del Jordán. Vamos al versículo 2. Hay 11 días de camino desde Oreb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Hay 11 días. Y sucedió que en el año 40, dice, el año 40, el mes 11, note cómo aquí vuelve a mencionar el 11. 11 días de camino
y el mes 11. El primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Hasta ahí nada más. En estos 3 versículos encontramos un listado, una cantidad una riqueza de enseñanza para nuestra vida. Nos encontramos con mensajes que debemos de aprender, debemos de considerar y debemos de revisar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro servicio que desarrollamos en la obra de Dios, en todos los proyectos que nosotros tenemos pendientes a desarrollar. Como se dará cuenta, el hombre de Dios llamado Moisés está haciendo una breve recapitulación, un breve recordatorio por dónde pasaron, por dónde ellos se desplazaron desde que el Señor los saca de Egipto y ahora están en la frontera para entrar a la tierra prometida. Nos damos cuenta cómo nuestro Padre que está en los cielos es un Dios fiel y Él no miente. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él nos muestra que sucederá en el futuro es una realidad. Hay que estar entonces pendientes de la palabra profética más segura, lo dijo el apóstol Pedro, y nuestro Señor lo dijo, ni una tilde, ni una letra pequeña, o sea, una yud, no dejará de tener cumplimiento. Y en estos 3 versículos nos damos cuenta el proceso, el recorrido, los lugares por donde pasaron. Eso lo menciona en el versículo 1, solo que no le hemos dado lectura a todo el versículo 1 para enfocarnos en ese 11. Dice que hay 11 días, mes 11, mes 11. Y usted se dará cuenta cómo esto tiene que ver con la última hora que mencionó el apóstol Juan, cuando dijo hijitos, allá en 1 de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Es la hora 11. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Nuestro Señor Jesús nos revela en Juan 11, versículo 9, cómo estaba considerado el día por 12 horas. Dice, no hay 12 horas en el día, comenzando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No hay 12 horas. Entonces, el número 11 nos habla de esa frontera, ese espacio entre el 10 y el 12 para que se establezca el gobierno, para que se establezca el dominio, para que se establezca el orden, para que se establezca la promesa, se cumpla la promesa, se cumpla un objetivo. Y vemos aquí cómo el pueblo de Israel estaba a 11 días. Mes 11, para que se cumpliera la promesa, para que se cumpliera el proyecto, el propósito. Y cuando la Escritura nos habla de que estamos viviendo la última hora, entonces estamos viviendo una dimensión 11. Pero esa dimensión 11 depende cómo
cómo nos estemos preparando para la siguiente etapa, los siguientes eventos, la siguiente toma de promesas. Y el apóstol Juan nos dice que en ese proceso de la última hora, o sea, en esa dimensión 11, el anticristo viene. Aquí menciona el anticristo, pero también menciona muchos anticristos. Entonces nos habla de un personaje que se va a evidenciar, que se va a ver, pero antes surgirán muchos anticristos. Dice, por eso sabemos que es la última hora. Y en la carta que le escribe Pablo a Timoteo también habla de el espíritu del anticristo. Entonces, quiere decir que estos muchos anticristos están operados por el espíritu del anticristo. El anticristo será una persona, será un personaje que prontamente se revelará, se manifestará al mundo. Pero entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, portadora de la verdad, porque así debemos de considerar si nosotros amamos la verdad, o sea, si amamos a Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si amamos a Jesucristo, somos portadores de la verdad. Y la Escritura nos habla también que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, una persona que ama a Jesucristo, en hebreo, Yeshua, una persona que ama la obra redentora y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es una persona que se conecta con la verdad. Y una persona que ama el libro sagrado, leyéndolo diariamente, alimentando su mente y su corazón, es una persona que está conectada con la verdad. Entonces su vida comenzará a manifestar una preparación para el cumplimiento de la profecía, para el cumplimiento de la promesa, para el cumplimiento de la palabra que está escrita. Pero en ese esa dimensión 11, aparecerán muchos anticristos. Ahora hay que ver lo que representa o qué significa un anticristo. Usted se dará cuenta que la palabra Cristo significa ungido. En hebreo es Mashiach, un ungido. El ungido del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la palabra anticristo es aquel que se pone en contra del verdadero Cristo. Una persona que habla en contra de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Se convierte en un una persona que está en contra. Pero también otro de los significados de anticristo es en lugar de, se reemplaza, se aparta a nuestro Señor Jesucristo y se coloca un personaje, una persona, una religión, un concepto, una idea, una secta, una forma de operar sin Cristo, sin la unción, sin la conexión con Jesucristo. En vez de portar vida, en vez de magnificar el nombre de nuestro Padre Dios, magnifica su nombre. Promueve su imagen. Promueve su doctrina. Promueve sus ideas, sus conceptos. Por eso la iglesia de Jesucristo
debe de estar sostenida en la verdad, en el cimiento que nos ayudará contra todo viento, contra toda turbulencia que querrá derribarte. Entonces, cuando vemos esta relación, este inter llamado 11, usted se dará cuenta que también el Señor habló de una parábola cuando contrata a los obreros para su viña. Dice que dentro de las 12 horas, que es de las 6 de la mañana a las 12, vemos cómo hay 4 divisiones de 3 horas, 4 etapas. Y llama la atención cómo a la hora 11ª, el Señor nuevamente sale a buscar, sale a ver quién estaba ocupado o desocupado. Y vemos cómo le dice a esos hombres que no estaban haciendo nada: ¿por qué estáis detenidos? ¿Por qué estáis parados? ¿Por qué estáis de ociosos? ¿Por qué estáis sin hacer nada? Y responde, dice, es que nadie nos ha contratado. Y entonces vemos cómo el Señor es un Dios de oportunidades y le dicen, vayan a mi viña y trabajen. No pueden estar en la hora 11ª o en la última hora desocupados, tienen que trabajar. Tienen que desarrollar un oficio. Tienen que emplearse. Tienen que estar desarrollando un trabajo. Y ese es el mensaje que el Señor envía para su pueblo, para mucha gente que ha desertado, que se ha desconectado, mucha gente que no ha tomado en serio el compromiso con su Creador. Y se avecinan tiempos muy complicados, amados amigos y hermanos. Es tiempo de que tu vida tenga una reflexión, un arrepentimiento, un cambio, una conversión a la forma en que tú estás viviendo, a la forma en que tú piensas o crees que estás agradando a Dios. Por eso la Escritura dice, hay una influencia de muchos anticristos, o sea, muchos que están reemplazando la verdad por falsos conceptos. Hay muchos que están reemplazando la verdad escrita por sus ideas, por lo que yo creo, yo pienso. Bueno, yo estoy bien. Hay después. No hay tiempo más, amado amigo, amado hermano, para estar en la inestabilidad, para estar en la esterilidad, para estar en la desorganización, porque el número 11 es lo que significa inactividad. O sea, para un grupo, el número 11, todos pasamos por el 11 para llegar al 12. Pero hay una marcada diferencia entre ser inactivo, desorganizado, desordenado, experimentando desolación en nuestra vida, desintegración, o vemos también el otro lado de la moneda del 11, que es la vida de sacrificio, la vida de esfuerzo, la vida de disciplina, como lo vivió el patriarca José, uno de los hijos de Jacob. Él era el hijo número 11. Entonces aquí vemos 2 panoramas, 2 escenarios. Estamos en ese tiempo en donde estamos a punto de entrar y ver el cumplimiento del plan profético divino. Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Usted se dará cuenta cómo
en las noticias que reflejan lo que hay en todo el mundo, hay una revisión, hay una supervisión que Dios está haciendo a la tierra. Entonces, estamos a tiempo, amado pueblo de Dios, para corregir, para quitar aquello que impedirá que tú participes de esa gran celebración llamado Bodas del Cordero. No se le desea a nadie que se quede a la tribulación y a la gran tribulación. La Escritura está llena de enseñanzas de cómo nuestro Padre Dios es un Dios justo. Nuestro Señor Jesucristo está en este tiempo en la etapa de Redentor, Salvador, el que justifica, el que santifica, pero viene la etapa cuando Él se convertirá también en nuestro juez. Se manifestará como en nuestro juez. Por eso es de suma importancia, por eso es de gran atención considerar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra conducta. Ahora vamos a ver cómo en este capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio, nos dice que hay 11 días. Y vuelvo a repetir, el número 11 representa inactividad, ociosidad, esterilidad, desorganización, desorden, desolación, desintegración. Y por el otro lado está la vida de sacrificio, la vida de disciplina, la perseverancia, la limpieza, el cuidar que tu vida no se manche con placeres o con prácticas indecorosas que pueden dañar que tus sueños y proyectos no se cumplan. Y vemos cómo la vida de José nos enseña que pasó por una terrible prueba. Lo dice el libro de los Salmos. Dice que fue probado hasta que su alma se hizo de hierro. Hasta que esa prueba y sale victorioso de ese examen, entonces vemos cómo se cumplen sus sueños, los sueños del cielo y los sueños de la tierra. Pero vemos cómo en la travesía del pueblo menciona algunos parajes, como es Joreb, como es Seir y como es Kadesh. Fíjese. Entonces aquí el Señor nos enseña que nosotros debemos de abandonar la dimensión de la destrucción, la dimensión de la idolatría. Hay 3 palabras que emplea en el libro de Timoteo, en donde Pablo le dice a su hijo Timoteo, en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los placeres de este mundo. Habrá hombres que serán amadores del dinero. Aman al dinero, se aman a sí mismos y amadores de placeres. En vez de amar a Dios, ellos se desconectaron y eso genera destrucción. Por eso cuando vemos a ese becerro de oro que levantaron en el desierto, ahí entró una desconexión, ahí entró una interrupción que generó destrucción. Por eso hay que revisar cuánto estás amando a Dios, porque el mandamiento nos enseña que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que representa la dimensión Joreb, en donde hay destrucción, porque se desconecta el hombre de su Creador. Dios le dijo a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo se ha corrompido. Eso es lo que genera destrucción, la corrupción. Reemplazar, quitar al verdadero Dios, quitar la verdad, quitar los mandamientos divinos y colocar un becerro. Ese es el espíritu del anticristo. Y después vemos cómo menciona la palabra Seir. Y Seir es la influencia del peludo o de los demonios. Fíjese, reemplaza a la persona la verdad, se aparta de su Creador, se aparta de la palabra, se aparta de la disciplina, se aparta del servicio, se aparta de su congregación, se aparta del ministerio, se aparta, se divide, se fractura. Y entonces entra a un territorio de influencia demoníaca. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Ustedes tienen que aprender a trabajar. ¿Por qué estáis detenidos? ¿Por qué estáis sin trabajo? ¿Por qué estáis sin servir a Dios? ¿Por qué estás sin una conexión con el cielo? ¿Por qué dejas que la pereza, la ociosidad gobierne tu vida? ¿Por qué hay desorganización en tu vida? ¿Por qué no hay una administración de los tiempos? ¿Por qué no agendas bien tu trabajo para servir a Dios en el tiempo que le corresponde a Dios? ¿Por qué hay desorden? ¿Por qué te sientes solo? Cuando el Señor claramente dice en su palabra que Él no nos dejaría huérfanos. ¿Por qué hay desintegración? ¿Por qué se permite que ese espíritu entre y un hijo se va por allá, otro por allá, y acá hay desorden, caos, vaciedad, gritos, pleitos? ¿Por qué? Porque no se está viviendo una vida de sacrificio, de perseverancia, de disciplina, de integridad, de temor al Señor, de obediencia al Creador. Y entonces esto trae un resultado. Por eso bueno es ver cómo el Señor nos enseña que en estos últimos tiempos, por un lado va a estar operando este tipo de manifestación demoníaca, desintegrando a los hermanos, desintegrando a las familias, desintegrando a la congregación, muchas congregaciones cerrando, muchos ministerios se vienen abajo. Hay que cuidar eso, que no entre esta dimensión en vuestra vida, sino que permanezcamos firmes, que seamos perseverantes, que cuidemos la fe. He guardado la fe, dijo el apóstol Pablo. He guardado el temor al Señor, dijo el rey David. He guardado tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hay que desechar las cosas negativas que nos enseña la Escritura, que contiene el número 11. Vuelvo a repetir, el número 11 en el plano positivo representa a José. Representa al hombre que le dieron sueños terrestres y sueños celestes y que se cumplen. Usted se dará cuenta cómo a José se le cumplieron sus sueños. Pero él tuvo que pasar por un proceso de limpieza, de rectificación, para que se le cumplieran sus sueños. Lo mismo hoy el Señor nos dice, está por venir un evento llamado arrebatamiento. Tienes que rectificar, tienes que ser perseverante, tienes que ser disciplinado para que ese proyecto se cumpla en tu vida.
¿Quieres entrar a la tierra prometida? Tienes que ser perseverante, creyendo al Creador, creyendo a su palabra. Pero ¿sabe qué pasó con mucha gente? Se quedó en el desierto, se quedó postrada en el desierto. Y ahora Moisés les hace ver a los hijos de esos hombres que se quedaron muertos en el desierto, les está diciendo, observen cómo la palabra de Dios se cumple. Pero vuestros padres se rebelaron, desobedecieron, no le creyeron a Dios y se quedaron postrados. Parafraseando les está diciendo, no vayan a hacer lo mismo. No vayan a cometer el mismo error. Y hoy el Señor nos trae este mensaje para que nosotros no repitamos patrones de conducta que hunden, que desorganizan, que desintegran. Revisa qué es aquello que tienes que quitar, aquello que tienes que corregir, aquello que tienes que modificar. El arrepentimiento es volver a conectarte con tu Creador. Tengo esto contra ti, le dijo Dios a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Si no, tu candelero se vendrá abajo. Tu posición, tu distinción, tu reconocimiento se vendrá abajo. Entonces, en la Escritura encontramos algunas lecciones que manifiestan el número 11. Revisémoslas así rápidamente y vemos cómo tiene que ver mucho con la contaminación anticristo o el reemplazo de, el que se opone a, el que se manifiesta contra la verdad, el que se manifiesta en contra de la unción, en contra de los principios de nuestro Señor, o aquel que los quiere reemplazar. Quita los principios, quita los mandamientos y colocan doctrinas, enseñanzas, motivaciones, conceptos que no están conectados con la verdad. Entonces, veamos cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles hay 11 apóstoles, 11 discípulos del Señor y hacía falta uno. ¿Quién fue quien no cumplió? ¿Quién fue quien se contaminó para no permanecer en el discipulado del Señor? La misma Escritura lo revela, dice, el hijo de perdición. O sea, un anticristo, alguien que se opone a Cristo. Y note cómo ese discípulo se llamó Judas Iscariote. ¿Acaso no se opuso cuando esta mujer derramó un perfume costosísimo sobre la cabeza y sobre los pies de nuestro Señor? Dijo, ¿por qué tanto desperdicio? Entonces, ahí hay que entender esto. Hay mucha gente que considera que darle al Señor nuestra mejor fragancia, nuestro sacrificio, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, porque esa es una fragancia. La obediencia es una fragancia. La alabanza es una fragancia. La honra es una fragancia. Esta mujer estaba honrando al Señor. Honra al Señor con tus bienes, dijo el Señor en su palabra, y tus graneros serán llenos, y tu mosto rebosará de abundancia. Claro, porque se está honrando, se le está dando al Señor. Este pueblo de labios me honra, dijo el profeta Isaías, hablando Dios a través del profeta.
Dice, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, una persona en estos últimos tiempos que menosprecia la palabra de Dios, el consejo, que menosprecia la reprensión, una persona que menosprecia las leyes divinas, está siendo atacada por el espíritu del anticristo. ¿Por qué tanto desperdicio? ¿Por qué tanta reunión? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Eso habla de que su vida va en camino a la destrucción. Su vida está reemplazando la vida de Dios por el desorden, por el amor a los placeres o el amor a sí mismo, el ego, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Y vemos cómo los discípulos tuvieron que ocupar ese espacio para que se cumpliese una promesa. Por eso el número 11 nos habla de una preparación y la búsqueda del orden, la búsqueda de la organización, la búsqueda del trabajo, la búsqueda de agradar al Creador. Pero vemos cómo el hijo de perdición, Judas Iscariote, se manifestó como un anticristo, se opuso a su maestro, lo traicionó. Vemos cómo hizo negociaciones porque amó el dinero. Dice que extraía de la bolsa. Fíjese esto. Ese es un espíritu del anticristo. El robo, el sacar ventaja, el no contabilizar lo que te corresponde, el no registrar lo que te corresponde a ti y lo que le corresponde a Dios. Dice que él sustraía de la bolsa que le correspondía al Señor. Pero también se convirtió en un promotor de derechos humanos. ¿Por qué no se le da este perfume? No se vende este perfume y se le da el dinero a los necesitados. Y el Señor dijo, a los pobres siempre tendréis entre vosotros. Pero hay que darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Hay que honrar al Creador antes que a los hombres. Entonces, vemos cómo era este faltante. Fue porque el espíritu del anticristo se manifestó en la vida de Judas. Pero también hay otro 11 en la Biblia. Está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, cuando dice que hay 11 kilómetros. Y vuelve a mencionar 11. 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Y ahí se condujeron 2 discípulos. Emaús significa tibieza, mediocridad. Ahí llegaron los 2 discípulos, a ese grado, a esa dimensión inestable. Y el Señor habla muy claramente que la tibieza es uno de los pecados que se convierten en pecados imperdonables. Porque a los tibios, dice la Escritura, los vomitará de su boca, los sacará de su cuerpo. Por eso el Señor le dijo a esta iglesia, arrepiéntete. ¿Y cómo se moviliza, cómo se activa un corazón, una vida que está en la tibieza? Con la palabra. Dice que el Señor comenzó a explicarles desde la ley, los profetas y los salmos,
les habló, les abrió las Escrituras y volvemos nuevamente a ver cómo la suma de su palabra es la verdad. La influencia anticristo dijo, ¿para qué estás en Jerusalén? Todo está terminado. No ves la promesa que tanto se habló. Pero estaban ciegos porque mi Señor Jesucristo ya había resucitado. Mucha gente se ha quedado con esa visión de un Cristo crucificado solamente y no se magnifica la resurrección. Mucha gente no entiende esto, que la resurrección es la victoria que Dios le ha dado a su pueblo sobre la dimensión de la muerte. Y entonces vemos cómo esos discípulos, cuando el Señor parte el pan y da gracias, dice que Él desapareció. Entonces ellos comprendieron, dijeron, ¿en dónde estamos? Vamos a regresar. Note que el Señor no comió con sus discípulos en Emaús. Dios no convive, Dios no tiene coinonía con los tibios. Tuvieron que regresar los discípulos a Jerusalén y allá fue donde Él participó de la alimentación con sus discípulos. Entonces, hay que retornar a esa dimensión donde pertenecemos. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba. Entonces, vuélvete a conectar. Vuelve a servirle a Dios, vuelve a desarrollar tu vida, desarrolla disciplina espiritual. Vive en esa conexión y entonces el reino de nuestro Padre Dios opera dentro de ti, respaldándote, apoyándote, ministrándote. Esa palabra que Él dijo, Shalom a vosotros. Shalom a vosotros. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios en esta mañana? A ser cuidadosos de lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado talentos, un ministerio, Dios te ha dado una familia, proyectos, pero todo eso se puede venir abajo si no reconoces a tu Creador. Todo ello se puede perder a causa del desorden, la pereza, la ociosidad, la desorganización, a causa de la inactividad. Biblia para comprobar, lo vemos en el caso de el rey Sedequías. Él reinaba sobre Judá. No quiso oír el mensaje del profeta Jeremías. Dice que en el año 11 de su reinado hizo un agujero en la muralla, buscando su propia solución, amadores de sí mismos, buscando su propia salvación, buscando su propio beneficio. No se ocupó, siendo el rey, siendo un líder, siendo una autoridad, siendo una persona que estaba al frente de una nación, no se ocupó de su pueblo. Buscó su propio yo, su propio beneficio, buscó su propia protección, buscó su propia alimentación, su propia provisión, creyendo que haciéndole un agujero a la muralla y huyendo él, iba a ser librado, se iba a librar de la destrucción, pues no fue así. Él abrió ese agujero, esa puerta, para que entrara la destrucción, para que entrara el imperio de Babilonia.
e hiciera destrozos, destruyera lo sagrado que era el templo que se había construido en los tiempos de Salomón. ¿Cómo es posible esto? Y todo por no escuchar el mensaje, todo por no prestar atención a los mensajes anticipados, porque escuche, mi amado amigo, amado hermano, amado pueblo de Dios, antes de que venga un juicio a la tierra, antes de que venga una reprensión a tu vida, antes de que venga un momento adverso a la vida de las personas, siempre Dios envía un mensajero antes. Siempre Dios envía una palabra anticipada. Pero lamentablemente la persona no escucha, no recibe, no valora el mensaje, y ya cuando está metido en el problema es cuando dicen, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios? ¿Cómo que por qué Dios? Dios es soberano. Dios es el rey del universo. Y cuando Él ve que hay corrupción en una persona que quiere dañar su tierra, que quiere dañar la atmósfera, Él lo quita de en medio. Dios es soberano. Por eso les vuelvo a repetir, del Señor es la tierra y su plenitud. Los hombres y los que en Él habitan. Él es el dueño de todo. Entonces, vemos cómo este rey Sedequías, en el año 11, y vuelve a aparecer el 11, le hace el agujero a la muralla. Dijo, ¿yo qué voy a preocuparme por este pueblo? Yo busco mi propia solución, mi propia salvación. Sale huyendo y la destrucción lo alcanzó. Lo alcanzó a él y a sus hijos. Dice la Escritura, y usted lo puede leer en la Biblia, está en el libro del profeta Jeremías. Dice la palabra de Dios que a sus hijos les cortaron la cabeza. Dice la palabra de Dios también que a él lo torturaron y le sacaron los ojos. La pregunta es, ¿ese era el proyecto de Dios para este hombre? ¿Qué hubiera pasado si en el momento de la necesidad, en el momento de la hambruna, en el momento de la amenaza, en el momento de las voces que amedrentaban a Israel o a Jerusalén en ese tiempo, qué hubiera pasado si él convoca a todo el pueblo, a los sacerdotes, a los ancianos, a una vida de arrepentimiento, a humillar el alma con el ayuno? ¿Qué hubiera pasado si él toma esa decisión? Dicen, pueblo, vamos a reconocer a nuestro Dios, vamos a eliminar los altares que hemos levantado, esos altares a la idolatría va para abajo, vamos a quitar todo aquello que interrumpe la conexión con Dios. ¿Que acaso Dios no se hubiese movido a misericordia para perdonar a su pueblo? Claro que sí, pero lamentablemente el ser humano busca sus propias soluciones. Busca salvarse a su manera. Y no hay otra manera más que reconocer al Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los mensajes, el dedo que señala nos indica que es Jesucristo, el Redentor del mundo. Como lo señaló Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No reemplaces a Jesucristo por tus ideas. No reemplaces a Jesucristo por tu negocio. No reemplaces a Jesucristo por tus habilidades. No reemplaces a Jesucristo por tus ocupaciones. No reemplaces a Jesucristo por tus conceptos o tu filosofía. No vas a tener resultados favorables si tú te opones a Jesucristo o reemplazas a Jesucristo de tu vida. Él es quien puede librarte, salvarte, redimirte, para que en el día del juicio puedas ser recompensado y no condenado.
Yo dejo esta palabra en vuestras vidas, porque estamos viviendo tiempos finales. Y el Señor ha enviado este mensaje para que reflexionemos, revisemos si hay desorganización, si hay desorden, si hay ociosidad, si hay esterilidad, si te has detenido, si te has desviado, si te has desconectado de tu servicio, te has desconectado de tu congregación. Es tiempo de que busques al Creador. Es tiempo de que te acerques a la iglesia donde tú te congregas. Acércate y ponte a cuentas. Acércate y reconcíliate con tu Creador. Lee la palabra de Dios porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Sírvele con todo tu corazón porque Él recompensa a los que le sirven. Ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, porque Él blinda y bendice la obra de tus manos. Cuando una persona se entrega en una vida de sacrificio, entonces vemos el resultado. Yosef, le ponen anillo, lo visten, le dan su carruaje, lo distinguen y dan las instrucciones. Miren la instrucción que dio el faraón, dijo, póstrense. ¿Qué nos habla entonces de esto? Que toda autoridad, el poder, la gloria, la gracia, el nombre de nuestro Dios opera en tu persona y entonces tendrás distinciones. Que el Señor nos permita estar desarrollando su obra, su trabajo, con disciplina y perseverancia. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones, que el Señor te respalde en todo lo que tú desarrollas. Padre del cielo, ponemos en tus manos a tu pueblo, a cada familia, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, señorita, a cada ministro tuyo, mi Dios, a cada servidor tuyo, servidora tuya, mi Dios. Tú conoces las circunstancias que viven, que atraviesan, los desconciertos, las preguntas internas. Tú las conoces, mi Dios. Pero hoy en esta mañana suplico por tu gran bondad y tu gran misericordia, sea activada tu bendición sobre tus hijos, de una manera sobrenatural, seas tú coronándoles de favores. Abre su entendimiento, sus oídos, sus ojos, que puedan ver la realidad de las promesas, que puedan mirar cómo, Señor, lo que tú hablas en tu palabra se cumple a cabalidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra permanece para siempre, tu palabra es eterna. Y por eso nos tomamos de tu palabra para recibir de ella, mi Dios, la salud, la energía, la vitalidad, el respaldo, nuevas fuerzas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Tus hijos hoy en esta mañana reciben el milagro, reciben la respuesta, la solución, de manera especial y de manera sobrenatural. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos cielos abiertos, vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengan ustedes un día extraordinario, lleno de bendiciones. No se olvide compartir estos mensajes con sus seres queridos en YouTube y en Facebook. Ministerios La Gloria del Rey Central. Será de mucha bendición para muchas almas. Dios me los guarde en gran manera.